En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana trata de explicaros lo que cada día va siendo pues una realidad más cercana a vosotros, ya seáis empresas, particulares o instituciones, que es el de los riesgos que hay en el ciberespacio, el de los riesgos que hay en nuestra relación con lo digital, con el mundo digital, en el que prácticamente hacemos de todo: trabajar, gestionar, divertirnos, compartir, amar. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, como siempre, basado en las experiencias que han sufrido algunas empresas y sobre todo en las experiencias que van a compartir con nosotros los expertos que durante muchos años, cuando ni siquiera se llamaba ciberseguridad, sino seguridad de la información, pues venían analizando cómo se podían proteger esos entornos cada vez más tecnológicos, informáticos, digitales, quizás por ese orden. Por eso hoy, y luego le saludaremos, estará con nosotros, pues eso, un veterano, Alfonso Minaya, el director de la unidad de ciberseguridad en Evolutio, estará con nosotros para comentar, pues eso, cómo ha visto en estos años esa evolución y cuál es un poco esa previsión o ese escenario que podemos dibujar para el corto plazo. Como siempre lo vamos a hacer con la ayuda de dos de los mejores divulgadores que hay ahora mismo en el mundo de la ciberseguridad. Son Pablo Sanemeterio y Mónica Valla, los que siempre encantado de saludar. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, una semana más, un lunes más de ciberseguridad para hablar, pues, un poquito, yo creo, de la evolución y de cómo hemos ido pasando a lo largo de los años, como tú bien decías, por la ciberseguridad en aquellas épocas en las que todavía no se llamaba ciberseguridad, sino igual se llamaba seguridad de la información, seguridad informática, hasta los momentos en los que estamos ahora, que yo creo que es un momento en el cual, pues oye, está llena de retos y llena de posibilidades el mundo de la ciber. Sin duda alguna, lo comentaremos como siempre con también la ayuda de Mónica Valla, la que ya también saludamos. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. No nos oyes. Hola, Mónica. No. Hola, Mónica, ¿cómo estás? El mute. Bueno, ahora en cuanto Mónica venga con nosotros nuevamente, con ella vamos a comentar, porque precisamente en BitLife Media, el medio que dirige Mónica, pues se ha publicado, yo creo que con cierto detalle, pues uno de los temas de la semana. Todas las semanas ocurren cosas, y las hemos contado aquí pormenorizadamente, pero bueno, la semana pasada pues justo ocurrió el martes. Nosotros tenemos el programa el lunes, aunque igual hoy nos estás escuchando y es jueves, porque Pablo Sanemeterio tiene a bien, ¿no?, poner a vuestra disposición ese podcast del programa, pero ocurrió el martes pues este ciberincidente que alarmó a mucha gente, pero bueno, como muchos otros, ojo, si formas parte de ayuntamientos que han sido atacados, tienes que alarmarte igualmente, ¿vale? Totalmente. Que eres ciudadano, ¿no?, de una institución. Bueno, pues hablaremos de Air Europa en esa sección de noticias, contaremos qué es lo que ha pasado, por qué alarmó tanto, ¿no?, y un poco sobre todo qué es lo que podemos sacar en claro de lo que se ha producido y cómo se pueden evitar este tipo de incidentes. Lo vamos a ver en las noticias, pero bueno, vamos a intentar a ver si Mónica nos acompaña en esta sección. Mónica, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, muy buenas tardes. Claro que ya sí, Mónica. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, pues como le decía Mónica, vamos a, si os parece, a charlar ya en nuestra sección de noticias de las cosas que han pasado, especialmente de lo de Air Europa. Venga, vamos con noticias. Bueno, Mónica, pues venga, ya que eres quien te acabas de incorporar, como quien dice, contemos ese breve resumen. ¿Qué pasó en Air Europa? ¿Por qué los clientes se alarmaron mucho? Salió en los telediarios, cosa que no suele pasar con las noticias, que igual son más importantes que las que le ha ocurrido a Air Europa, y sin embargo salió, fue portada de periódicos, abrió telediarios, programas de radio no especializados. A ver, ¿qué es lo que pasó? Sí, pero claro, esto suele ocurrir, Edu, cuando son compañías tan conocidas como es el caso de Air Europa, y también pues por ese titular que se estuvo dando
a lo largo de toda la semana pasada relacionada con este ciberataque. ¿Y cuál fue ese titular? Pues que Air Europa, que la aerolínea había pedido a sus clientes, a los afectados, que cancelasen sus tarjetas de crédito, sus tarjetas bancarias, precisamente por haber sufrido ese incidente de seguridad en el que se habían comprometido datos de los clientes, pero no cualquier dato, sino esos datos de las tarjetas bancarias. ¿Qué ha pasado? Que la compañía ha enviado correos electrónicos y se ha puesto en contacto solamente con los usuarios, con los clientes afectados. ¿Quiénes son? Los que habían utilizado una tarjeta de crédito para hacer una compra, para reservar algún vuelo recientemente. ¿Qué pasa? Que, claro, ellos han detectado un posible acceso no autorizado a esos datos de las tarjetas bancarias, pero bueno, a día de hoy no se sabe si realmente han sido utilizados esos datos para cualquier otro tipo de ciberataque, que ahora comentaremos qué es lo que pueden ser esos datos, que son el número de la tarjeta bancaria, la fecha de caducidad y el CVV de la tarjeta. Por eso, pues son datos sensibles y que de estar en manos sí, que es básicamente de un atacante es peligroso. Lo que te piden para realizar una compra si no tienes ese doble factor de autenticación que quizás tengas en tu banco para autorizar esa compra. Pablo. Normalmente siempre cuando haces compras en internet yo siempre recomiendo dos cosas: usar una tarjeta en la que tengas pocos fondos, que es la forma de tener limitado el riesgo, o utilizar tarjetas desechables también. Hay opciones de tener tarjetas de crédito virtuales o tarjetas que puedas ir creando y destruyendo a la hora de comprar. ¿Qué es lo que ocurrió? A mí en este caso el ataque, la verdad es que sonó bastante en redes sociales, estuvo haciendo bastante ruido porque bueno, es una empresa bastante grande, maneja tarjetas de crédito, sabemos que hay una normativa que obliga a determinadas medidas de seguridad y a hacer las cosas de una forma para proteger las tarjetas de crédito, que es PCI DSS, y en Twitter pues oye, genera bastante revuelo porque el que se filtren y que más se avise justo a unos usuarios muy concretos y que se han filtrado estos datos que son muy sensibles para las compras en internet, ya que cualquiera que tenga esta información puede hacer compras, puede ir al cajero y sacar dinero, puede hacer muchas cosas, llamaba mucho la atención. A mí particularmente me recordaba mucho, ¿tú te acuerdas un ataque que tuvimos hace unos años de British Airways, en el cual les modificaron el código de la página web, le colocaron, lo vinieron a llamar un skimmer digital, o simplemente era un trocito de código que cuando tú metías los datos de la tarjeta de crédito, además de ir a British Airways para comprar el billete, iba al sitio web de los malos que se quedaban con la información. Vale, a mí me recordaba bastante a eso y me huele a que ha sido un poco lo que ha podido pasar, que de alguna forma hayan detectado que se ha modificado alguna parte del código relacionado con el tema de pagos electrónicos y todos los pagos que se han hecho entre determinadas fechas hayan sido los que se han estado expuestos. Porque, Mónica, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se ha producido esto y cuál es un poquito el momento actual. Ha pasado una semana, cuál ha sido un poco la reacción de la compañía, porque con Mónica precisamente hemos aprendido que la comunicación y la reputación son igual de importantes como la capacidad de restablecerse frente a un incidente de ciberseguridad. ¿En qué momento estamos ahora? Sí, la verdad es que toda la razón, siempre lo es. Y en este caso no hay más información acerca de quién ha podido estar detrás o qué es lo que ha podido ocurrir. Sí que se apunta a lo que ha explicado fenomenal Pablo, a ese posible skimmer digital, pero sí que es verdad que hay una recomendación que hizo la aerolínea y que se recomienda a todos los usuarios que hayan recibido ese correo electrónico. Yo creo que también pues es justo tranquilizar a todos los usuarios que no hayan recibido ese correo. Tampoco es necesario alarmar de más. Si no lo han recibido es que los datos no han estado expuestos en esta brecha y no va más. Pero los que sí que lo han recibido, pues es importante que cuiden más que nunca posibles intentos de suplantación de identidad, posibles intentos de phishing, posibles intentos de cualquier tipo de ciberestafa basada en ingeniería social en la que pueden llegar a usar esos datos o parte de esos datos. Por ejemplo, te envían un correo electrónico diciendo, suplantando a Air Europa o suplantando a la entidad bancaria: oye, como has sido víctima de este ciberataque, envíanos tus datos o descárgate este archivo o accede a este enlace. Mucho cuidado, porque por ahí pueden ir los tiros de futuros ataques aprovechando este. En cuanto al incidente, bueno, yo creo que lo han gestionado como tiene que ser. Enseguida lo comunicaron, se pusieron en contacto con las potenciales víctimas o afectados, lo pusieron en conocimiento también con todas las vías legales que hay que hacer, protección de datos, etcétera, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo me imagino que hasta que la investigación no esté más avanzada, pues no dirán más
más para tampoco entorpecerla, que es verdad que son momentos críticos. Coincido con lo que dice Mónica, son momentos en los cuales se está haciendo la parte forense, viendo exactamente qué es lo que ha pasado, y pues cuando tengamos más información, pues podremos dejar de especular un poco con estas distintas alternativas o opciones que hayan podido ocurrir, y ya tener más certeza y luz sobre qué es lo que ha podido pasar. Como bien decía Mónica, pues también se ha comunicado a la Agencia de Protección de Datos y remarcar ese mensaje. Todo aquel que haya recibido el correo es el que tiene que cancelar la tarjeta y pedir una nueva. Los que no, pues es que estén tranquilos. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Vamos a preguntarle, si os parece, a nuestro experto invitado, que seguro que también tiene alguna reflexión que compartir con nosotros. Aprovechamos para decirte hola, Alfonso Minaya, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros aquí comentando pues estas breves noticias, ¿no? O duras noticias para la gente de Europa. Bueno, principalmente es lo que ha ocurrido, como bien han dicho los anteriores ponentes o colaboradores, no se sabe todavía lo que ha ocurrido realmente. Lo que sí que se sabe es que ha habido una filtración brutal de base de datos de todas las tarjetas que han sido utilizadas en los procesos de compra de Europa, muchas de ellas privadas y otras también empresariales. Por tanto, el daño es bastante fuerte. También el daño reputacional. No nos olvidemos que en este momento Europa está en un proceso de venta hacia IAG, y esto puede ser un punto de inflexión dentro de esos procesos de compra. Por tanto, tenemos que estar vigilando siempre nuestros activos colocados a Internet para poder hacerlo. ¿Qué ha pasado? Pues hasta que no lo veamos, hasta que no nos digan, hasta que las informaciones sean claras, solo podemos especular, ¿no? Como bien dicen, ha podido ser eso. También te pueden decir, por otro lado, que ha podido ser un tema de que ha sido directamente filtrada de una base de datos, que eso sí que sería muchísimo más duro, porque los CCVs no se pueden guardar. Entonces, ese sí que ahí sí que tendríamos un problema bastante grande dentro de los servicios reputacionales dentro de la compañía, porque estás incumpliendo la PCI. Y eso sí que sería un problema para Europa. Porque habrá un análisis forense de lo que ha pasado, pero como no, decíais, Pablo, Mónica, que todavía no apuntaba Alfonso también, que todavía no se sabe todo, ¿no? No se sabe todo, y yo creo que en cierta forma es hasta normal, hasta que no se termine de hacer todo el análisis, tenga bien claro qué es lo que ha ocurrido y qué afectación tenemos. Pues no se puede terminar de determinar. Y como decía Alfonso, la verdad es que yo sigo pensando, lo comentaba en Twitter, me cuesta mucho pensar que guardaran esos datos en una base de datos. Que sería muy duro. Sería muy duro y muy grave, sobre todo porque entiendo que han sido auditados, entiendo que tendrán esos informes de auditoría de, oye, esto lo estás cumpliendo o esto lo estás incumpliendo, y los tendrán ok. Si no, pues oye, me imagino que serán cosas un proceso de compra-venta de una compañía tan sumamente grande y ha sido un proceso muy, muy largo. Recuerdo que estamos hablando desde antes de la pandemia, el proceso de compra de Europa. No es un proceso de ayer. Eso también ha podido empezar a relajar ciertos procesos también de los equipos. Ojalá me equivoque y rezo por ello, pero son cosas que hemos visto en el pasado. Y en ese sentido es problema. Bueno, pues tarde o temprano se esclarecerá. Como se van esclareciendo los incidentes que se producen, también forma parte de nuestras noticias lo que ocurrió, ¿os acordáis?, en el Ayuntamiento de Roquetas. Lo comentamos en este programa, 2019. Insisto, esto no abrió tantos telediarios, quizás alguno, pero no como lo ha hecho lo de Air Europa. Por fin se sabe qué es lo que pasó. Bueno, pues al parecer, Mónica, tú te acordarás que lo contábamos aquí, pero largo y tendido, ¿no? Que yo creo que entonces le ocurrió también de manera paralela al Ayuntamiento de Baltimore, creo que era, ¿no? O al de Nueva Orleans. Yo no me acuerdo ya cuál fue entonces el ayuntamiento, Mónica. Sí. Ese año, ¿verdad? Que decíamos que era el año de los ciberataques a los ayuntamientos, porque era uno tras otro. Bueno, no cualquier tipo de ciberataque, ¿no? Sino ataques de ransomware, en los que afectaba tanto a la continuidad de la operativa de esos municipios que tenían que volver al lápiz y al papel, ¿no? Como ha pasado también recientemente en otros. Entonces, como bien decías,
pues ya ha habido una investigación, por supuesto, por parte de las autoridades, de las fuerzas policiales, en este caso de la Guardia Civil, de la Comandancia de Almería, y bueno, ya han visto que el autor de esos hechos era un experto en informática, en redes sociales, en Internet, y que pudo tener acceso meses antes al servidor del ayuntamiento. ¿Y qué es lo que hizo? Pues estuvo monitorizando durante tiempo, localizando los archivos de pago de las nóminas de los trabajadores para ver esos datos identificativos y las cuentas bancarias. Es decir, estamos hablando de un caso, no de un ciberataque, como estamos viendo, un ataque de phishing en el que alguien accede a un enlace, se descarga una información o bien ofrece una información. Aquí estamos hablando de una persona experta, un ciberdelincuente, que estuvo durante tiempo moviéndose lateralmente en esos sistemas, estuvo observando, estuvo monitorizando, recogiendo información e incluso mediante un malware llegó a alterar los archivos de pago que envían a las entidades bancarias para el abono de las nóminas, modificó los números de cuenta de los trabajadores por una cuenta de un banco, en este caso alemán, y así, aleatoriamente, modificando las cuentas, conseguía que algunos trabajadores recibiesen esa nómina y otros no. ¿Y a dónde iban los que no? Pues a su cuenta bancaria. Jolín. Así, oye, así se hace el robo un poco silencioso y te vas llevando el dinero y las nóminas de mucha gente pues te van a engrosar la tuya. Lo bueno, pues oye, que en los primeros instancias del incidente se avisó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se consiguió bloquear fondos para que no se fuera todo el dinero al bolsillo de esta persona y pues tras varios años de investigación han conseguido encontrarle en Cracovia, en Polonia, y en una operación de la Guardia Civil le han detenido y está pues a disposición del juzgado, en este caso de Roquetas de Mar, como según dice la Voz de Almería. Vamos con una última noticia, esta es más técnica, de las que le gustan a Pablo, y es que si la semana pasada os acordáis que hablábamos del el renacer, ¿no?, de los ataques de denegación de servicio, con no solo cuando vinieron los expertos de Akamai a contarlo, sino que también pues se produjeron diversos incidentes, ¿no?, con respecto a este ataque D2. Algo ha ocurrido, Pablo, que ha sido Cloudflare quien ha conseguido evitarlo. ¿Qué ha pasado exactamente? A ver. Cloudflare nos está dando un poco de información de dónde está este origen, ¿vale? En torno a agosto han empezado a haber un repunte de ataques de denegación de servicio con bastantes peticiones. No me voy a meter mucho en la parte técnica porque si no perdemos a todos los oyentes, pero para que nos hagamos una idea, es un fallo en el protocolo HTTP, es lo que normalmente usamos para navegar en Internet. Pues dentro de la versión 2 de este protocolo, que es el que se está utilizando cada vez más ahora en la navegación con páginas y demás, hay un fallo en el diseño del protocolo que permite este tipo de ataques. Entonces se han visto cómo lo que consiguen hacer es lanzar un montón de peticiones y consumir muchos recursos en el lado del servidor, ¿vale? Entonces todo este tipo de ataques se ha visto la vulnerabilidad, se está trabajando en corregirla y oye, pues lo mismo que Akamai, Cloudflare y todos estos proveedores de servicios en la nube para trabajar contra la denegación de servicio, pues hay que estar atento y intentar pues tomar las medidas que indican ellos en su blog. Bueno, pues decía que era la última noticia. No, vamos a hacer era la penúltima, porque la última creo que es una buena noticia. Siempre hablamos de incidentes, pero también de respuestas, ¿no? Y la respuesta viene por parte de la ciencia, en este caso de la ciencia española, porque Mónica, desde el CSIC, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha creado, al parecer, un chip que puede por lo menos mejorar un poquito la alerta, ¿no?, contra incidentes, porque creo que ayuda a crear pues contraseñas únicas, efímeras, muy útiles, y que así nos evitaría tener que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es esto exactamente? Sí, pues llevamos a rastras o a cuestas con la contraseña, ¿verdad? Con ese binomio de usuario-contraseña tantísimos años, y tanto se ha hablado también del fin de la contraseña, pero nunca llega, ¿no? Es verdad que está implementado en tantísimos servicios, en tantas cuentas, que todavía tardará un tiempo. Entonces siempre se están buscando alternativas, siempre pues fabricantes, empresas, investigadores, como en este caso, están buscando esas alternativas con biometría o con otro tipo de técnicas, pues
para lograr siempre esa identificación más segura, porque ya sabemos que esa identificación, esos accesos, son uno de los puntos de entrada más importantes de incidentes de seguridad, de ciberataques, etcétera. Entonces, en este caso, como bien estabas explicando, pues están investigando o han encontrado ese chip microelectrónico que permite generar claves únicas y números aleatorios, pues que aumentan la seguridad de los dispositivos y, en definitiva, ¿qué es lo que buscan? Proteger frente a ciberataques, que es el objetivo de todo. Un escudo protector basado en vez de una clave que nos tenemos que aprender o que apuntar o que no apuntar en ese cuaderno o ese POSIT, pues claves efímeras que no tengamos que aprendérnoslas. Una clave en plan pop-up. Mira, no me parece mal, ¿eh? Te van a copiar el eslogan. Van a empezar a venderla. Yo la verdad es que esto me gustaría comentarla, a ver si algún día de esto nos vuelve a visitar Alfonso Muñoz, que es uno de los, yo creo, los exponentes de la parte criptográfica de este país, y que nos cuente un poco su opinión, porque yo creo que va a ser bastante interesante en cuanto a, pues oye, por fin, poco a poco vemos también que la tecnología española, los españoles van a hacer cosas muy buenas y muy de vanguardia, pero muchas veces nos falta creérnoslo. Entonces, pues oye, a ver si poquito a poco con estas cosas. Por supuesto, hay mucho talento, Hoy está aquí con nosotros. Enseguida le vamos a saludar. Antes, vamos a pasar por nuestro espacio seguro con Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y hoy en el espacio volvemos a insistir en la importancia de, sobre todo para padres y para educadores, ¿no? Lo que deben saber con respecto a, bueno, pues las oportunidades, pero también las amenazas que hay en el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías. Como parte de ese observatorio de ciberseguridad en Internet que desarrolla Panda Security desde hace ya unos meses, uno de los temas a abordar, de los últimos temas que aborda, es el de la seguridad infantil. Y a través de diversas encuestas a escala europea se llega a la conclusión, y siempre nos lo comenta aquí nuestro amigo Hervé Lambert, que España tiene una particular idiosincrasia en su relación con el mundo digital y el mundo de la ciberseguridad, y en el terreno de los menores e Internet pues tampoco difiere, de su particular idiosincrasia. Conclusiones que me gustaría brevemente comentar con vosotros, Pablo, Mónica, y es que casi el 84% de los padres a los que se ha encuestado les preocupa mucho o bastante que sus hijos puedan estar haciendo cuando se conectan a Internet. Entienden que es una herramienta esencial para sus relaciones sociales, para el entretenimiento, para la educación, pero casi un 85% teme lo que hagan dentro de Internet. Uh-huh. No, desde luego, la verdad es que son unas cifras que yo creo, como siempre, el estar preocupado es importante, pero también hay que estar un poco ocupado en esa seguridad, y hay que poner medidas de protección. No sé, también me gustaría preguntarle a estos padres cuántos tienen algún control parental, cuántos buscan también un descanso digital a las horas de la noche. No sé, ese tipo de medidas que yo creo que hay que tener en cuenta y hay que estar pendiente como padre, que también me incluyo. Fíjate, Mónica, precisamente hablaba Pablo de control parental y decía el resultado del observatorio que solo un 60% de los españoles tienen instalado en el ordenador o el móvil algún tipo de control parental. Solo un 60%, quiero decir que es más que un 50% y más que un 40%, que también podría ser, pero sigue siendo poco a tu juicio, Mónica. Quizás es en parte desconocimiento, ¿no? Desconocimiento, pues lógico, porque es una tecnología como todo lo que estamos viendo aquí, que es relativamente nueva, y también de qué es lo que puede ofrecer, ¿no? Porque a lo mejor no saben exactamente qué características puede tener o qué pueden conseguir con ello. Yo creo que es importante entender que estas herramientas de control parental, quizás lo de control parental suena un poco mal, ¿no? Necesita un poco de marketing o cambiar a lo mejor esa terminología, porque realmente son muy flexibles. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa, pero de manera siempre ágil y flexible. No es algo rígido de controlar solamente unas horas, controlar solo unos contenidos, sino que podemos adaptarlo a las necesidades de la familia, de esos menores, de sus padres, de las circunstancias concretas o de los días concretos, ¿no? Yo creo que eso es importante, y en ese sentido, pues seguramente que aumentará ese porcentaje de uso, que yo creo que siempre es positivo, ¿no? Porque al final
la tecnología está de nuestra mano para ayudarnos no a poner barreras o a poner frenos o a poner controles como tal, sino a tener pues esa navegación más segura y más amigable para todos, y evitar sustos, ¿no? Que a veces pues hay que hacer este tipo de cosas, a instalar este tipo de soluciones para ello. Bueno, pues invitamos a todos los oyentes a que propongan lo que ha dicho Mónica, una manera más friendly de denominar el control parental, que lo llamen de otra forma, pues para que se adapte un poco más a precisamente ese acercamiento, ¿no?, que debe haber, no como un control rígido, sino como algo educacional. Un último aspecto, y es que muchas veces nos centramos en el contenido, ¿no? Tengo miedo a lo que va a acceder mi hijo a Internet, y muchas veces se nos olvida que además del contenido también hay otras amenazas, ¿no?, que no necesariamente están en el contenido, sino están en los entornos digitales, en la parte de las relaciones sociales, que es el ciberacoso, ¿no? Y es algo que también preocupa. Un 7,5% afirma que sus hijos han sufrido en alguna ocasión ciberacoso. Yo creo que la educación en este sentido, Pablo, el acompañamiento tiene que ir en las dos direcciones, ¿no? Sobre el uso adecuado del acceso a los contenidos y sobre todo tener educación cívica, cultural de nuestras relaciones digitales, ¿no? Totalmente, hay que tener, hay que estar pendientes un poco también de los niños, de ver qué les ocurre. Hay que estar también los colegios aquí, yo creo que tienen también una labor bastante importante que suelen cumplir. El problema muchas veces del acoso en Internet, frente al acoso que solía ocurrir en los colegios, pues es que al salir del colegio se terminaba, en Internet no termina nunca, y entonces ahí hay que estar un poco pues con ojo a visor y buscando ayuda de expertos y de psicólogos, y entran muchas más cosas que son la tecnología. Bueno, pues este es el espacio seguro de Panda. Hoy nos hemos detenido un tema importantísimo, menores e Internet, forma parte de el análisis que hacen a través del Observatorio de la Ciberseguridad. Seguiremos hablando de muchos temas, como digo, en este espacio, aquí en este Cyber After Work. Nosotros vamos ya a charlar con nuestro invitado. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa, quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, le hemos saludado antes, hemos escuchado sus reflexiones interesantes, ¿no?, sobre uno de los episodios vividos en los últimos días. Él es Alfonso Minaya, es experto en ciberseguridad, es el director de la unidad de ciberseguridad de Evolutio, pero tiene una amplísima experiencia a sus espaldas, Pablo. Sí, como él mismo se define en algún momento, un dinosaurio de la parte de ciberseguridad desde 1996, es decir, yo todavía no pisaba la facultad, ya estaba él trabajando en ciberseguridad. Ha trabajado en fabricantes, ha trabajado en proveedores, ha trabajado en instituciones públicas. La verdad es que tiene un currículum más que impresionante. Y nada, pues oye, vamos a hablar con una persona que ha estado en todas las partes de la ciber para contarnos un poco, yo creo, cómo ha ido evolucionando y cómo ve actualmente la ciberseguridad. Bienvenido, Alfonso. Bien hallado. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, como lo os he dicho antiguamente. Y sí, un pequeño dinosaurio, porque muchas veces decir que empecé en el 96, allá cuando tenía que hacer,
como aprovechando el patrocinador, yo empecé a trabajar realmente en ciberseguridad, que no se llamaba, con Panda Software. Allá hace muchos años. Tenía que decir Panda como el oso, porque no éramos conocidos y nadie nos decía. Viví la época de, no, es que vosotros sois los que hacéis el virus para meterlos en mis sistemas y poder hacerlo. Viví el primer virus de correo electrónico, el Love and Letter, que fue la primera vez que traspasó digitalmente las estructuras. A partir de ahí, cómo se enganchó. Por supuesto, los primeros gusanos de red. Siempre tendré y recordaré, casi con una pequeña movimiento en la espalda, por no decirlo de otra forma, el primer gran gusano que nos tuvimos que comer y hacer la primera respuesta en incidentes, que fue el E1-Zip, que era el primer gusano que dejaba los ficheros en byte 0. Lo recuerdo muy bien porque en ese momento hubo varias telcos que estaban en el proyecto de UMTS, de 3G, y nos tocó ir a un par de ellas a ver si estaba. En alguno de ellos sí que enganchó. Y tuvimos que hacer durante unas semanas un proyecto personalizado de antivirus. Significa que durante una semana, no voy a decir el cliente porque no puedo, estuve raptado de tal forma que enganchado en un cliente sin poder utilizar los teléfonos, sin poder utilizar nada. Las únicas conexiones que había de entrada y salida eran 3 ordenadores que llevábamos nosotros para poder hacerlo. Piensa que estaban jugando las licencias de UMTS, entonces para ellos era totalmente crítico. Hemos vivido lo que es el arranque de los firewalls, cuando te decían los responsables de comunicaciones, si yo con el router me valgo, si no pasa absolutamente nada. A partir de ahí las primeras cajas, cómo empezamos con los IPS y IDS, y cómo después hemos ido evolucionando a las UTMs y ahora a los Next Generation Firewall. Siempre hago la misma broma. Cuando arrancó Palo Alto, que el nombre era horrible, ahora ya es lo más normal del mundo decir Palo Alto Network, pero decir a una red yo te voy a poner un Palo Alto era complicado. A mí me contrataron para llevarlo y moverlo por España. Esa fue una de las épocas más divertidas, porque lógicamente enganchas con la parte de nueva tecnología y vuelves otra vez a disfrutar de que la gente mueva la cabeza explicando las nuevas tecnologías, y costó muchísimo entrar en esa estructura. Como bien dice mi amigo Pablo, hemos estado trabajando para Administración Pública. Tuve el honor de trabajar en el Congreso de Diputados siendo al apoyo técnico para un partido, para todo lo que aparte que era infraestructuras críticas y estratégicas del gobierno, en el cual teníamos que involucrar la parte de ciberseguridad como un ente para poder hacerlo. Fue complicado explicárselo a un político, imaginar explicárselo también a una estructura. A partir de ahí, bueno, pues mis caminos han ido por otro lado, y ahora tengo la suerte de trabajar en Evolutio, de dirigir un departamento con 4 unidades de SOC, que son unidades de Security Operation Center en España, en Barcelona, en Madrid y en Linares. Tengo también otro en Lisboa y ahora abriendo México. Como ves, pues eso, las ojeras son, aunque no me pueden ver los oyentes, las ojeras son por todo lo que es no poder dormir en ese sentido. Oye, Alfonso, y después de ese trayecto, experiencias, estamos hoy en 2023. Contaba Pablo que los ataques de denegación de servicio parece que vuelven a emerger. Se producen ciberincidentes en instituciones, en compañías privadas. Nos preocupa qué es lo que hacen los medios en Internet. Es decir, hay muchos escenarios, ¿no? Entonces, desde una perspectiva ya de tiempo, te hago 2 preguntas que son tan amplias como corta va a ser mi pregunta. Dime ahora mismo tu principal preocupación en este tiempo, pero también tu principal esperanza. Mi principal preocupación a día de hoy es culturizar no al usuario empresarial, sino a todo el mundo sobre las necesidades de Internet, de la protección de tu identidad. Y me explico con lo que quiero decir con la protección de tu identidad. Acabamos de ver con Europa lo que ha ocurrido. Estamos hablando de una parte de una identidad digital que son tus medios de pago.
La identidad digital es cómo tú accedes hacia Internet en todos los servicios, ya sea pues tu correo electrónico, tu usuario del ayuntamiento, pero también tu usuario profesional. Que no se nos olvide que la pandemia ha hecho una cosa, que todos hemos trabajado desde casa. Eso significa que muchas veces con el ordenador de casa, que te han dejado un portátil para trabajar en el trabajo, pero es que en el ordenador de casa tengo 2 pantallas súper grandes y es mucho más cómodo para poder hacerlo, ¿no? Pues bueno, eso significa que de vez en cuando tus identidades son puestas a juego o puestas en juego. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando eres víctima de un phishing, si quieres, o de una estructura de trabajo en tu casa. Cuando todos trabajamos en nuestras casas tranquilamente, compartimos nuestras redes. Tus hijos no sabes lo que están haciendo. Por tanto, un juego que estén bajándose tus hijos porque quieren jugar al Call of Duty, vamos a poner en ese sentido. Hace muy poquito hemos visto como varias pasarelas de juegos, no quiero decir los nombres para no herir sentimientos, han sido hackeadas y están utilizando varias plataformas para pasar malware de un solo uso, que lo que cogían era directamente las identidades de las personas, pero lo siguiente que intentaban hacer era un salto lateral. Por tanto, intentar buscar dentro del hijo al padre. Aunque también los padres jugamos, yo el primero, que conste también en ese sentido para poder gestionarlo. Y esto se genera en unas empresas, que son empresas de ciberdelincuencia, y tenemos que entender lo que son empresas. Entonces, hay una empresa que se dedica a hacer un malware, hay una empresa que se dedica a recogerlos, hay una empresa que se dedica a trillarlos, en los cuales se venden en 3 partes. Una, la parte financiera, la identidad financiera, las tarjetas de crédito, las estructuras. 2, las estructuras y los servicios de identidad personalizados de personas. Y 3, las identidades profesionales. Eso significa que yo puedo conseguir rápidamente una identidad profesional. Eso significa que puedo tener los accesos pues hasta vuestra casa. Una vez que tenga los accesos hasta vuestra casa, poder entrar en vuestras estructuras y servicios comunes. Anda, me acabo de saltar todos los firewalls, me acabo de saltar todas vuestras políticas de riesgo, me acabo de saltar todos vuestros IPS, me acabo de saltar toda esa estructura. Me estabas preguntando qué es lo que me preocupa. Eso. A día de hoy tener esa capacidad. ¿Qué está haciendo el mercado? Pues hace un minuto estabais hablando de las contraseñas y las estructuras. Ahora se está hablando mucho del powerless. Estamos viendo cómo ya el MFA ya no es válido, pero sí que estamos viendo cómo se están utilizando otros medios para poder pararlo, para poder estructurarlo. La gestión de identidades de los años 2000 ya no son válidas, pero estamos viendo una nueva repercusión de la gestión de identidades en este momento. Y por otro lado, las empresas como la mía o como muchas que están en el mercado, los procesos de ciberinteligencia. No de threat intelligence, de ciberinteligencia. Hay una diferencia importante. Yo siempre hablo lo mismo. Cuando hemos trabajado en defensa, la inteligencia te tiene que dar la información en tiempo y forma para que sea válida. Si me das oye, hace 6 meses te hackearon la cuenta y mira, ha salido aquí. Esto a nivel personal te puede ayudar, porque a lo mejor no has tenido nada, pero a nivel profesional hemos podido tener el problema de que pues ha sido tu usuario el que se ha accedido, y a partir de tu usuario, cuando se ha hecho la respuesta, hemos visto que ha sido desde tu usuario donde se han entrado y hemos metido un ransomware a cualquier empresa, no nosotros, sino los malos, ¿vale? Esa sería la primera. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente está cada día más, antes no era noticia. Ahora abren telediarios, como tú bien decías antes. Esto nos está provocando una cultura. Y esa cultura va enganchando. Yo tengo una hija que ya no es adolescente, ahora es universitaria, y ya me pide poco a poco que le vaya protegiendo sus usuarios, su clave, sus entradas, porque les da miedo qué puede pasar con sus datos. Entonces ese es el gran problema y la gran esperanza, ¿no? Que somos los propios usuarios los que vamos a ir reclamando cada vez más ciberseguridad. Mónica. Bueno, aquí con el mute siempre. Nos dejas en ascuas. Esto es algo, ¿verdad?, que antes no ocurría, ¿verdad, Alfonso? Hemos tenido que reinventarnos y, bueno, la verdad es que me he quedado
muy impresionada con el currículum, con todos esos años conociendo el sector. Y digo conociendo porque claro, al final has vivido todas sus fases, sus evoluciones. Antes hablábamos un poco de términos de marketing, ¿no? Y de cómo los conceptos y los nombres van cambiando a lo largo del tiempo, y en el campo de la ciberseguridad también. De hecho, hablabas de seguridad de la información, ahora ciberseguridad. Quién sabe dentro de unos años. Y nos estabas comentando pues tu experiencia, ¿no? Y me gustaría saber también, dentro del propio sector de la ciberseguridad, ¿qué consideras que es lo que más ha cambiado dentro de la evolución? Si tuvieras que decir algo, por ejemplo, hemos hablado mucho del rol del CISO, que últimamente ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora mismo tiene un papel muchísimo más protagonista, como es lógico. Hablabas también de esa concienciación que, bueno, hace unos años es que ni existía, y ahora mismo pues sí que se van dando muchos pasos en esa cultura. ¿Cuál dirías que es el mayor cambio en esta evolución? Yo te diría que el mayor cambio ha venido después de la pandemia, o en la pandemia. El cambio de la evolución de los sistemas y de los servicios son bastante grandes. ¿Cuál ha sido principal, yo creo que en ese sentido? El que de repente ya hablemos de ciberinteligencia. Yo creo que ser proactivos en vez de reactivos, que era lo que siempre hemos estado haciendo, es uno de los pasos fundamentales dentro de lo que son las empresas de servicios o las empresas que se dedican a la parte de ciberseguridad. Nos está costando mucho, porque todos venimos, y sobre todo los fabricantes, hacen el Paco Umbral. Yo vengo a hablar de mi libro y déjame en paz, que quiero hablar de mi libro. Encuentras empresas que hablan de cero SOC, o empresas que hablan que yo te digo que con esta herramienta nunca vas a tener problemas. Me encantan esas soluciones, siempre que les digo lo mismo. Perfecto, cuando tengas un incidente te vienes tú corriendo. Entonces, en ese sentido ha sido donde más estamos trabajando todo el sector, no es en ese sentido los partners de servicios y soluciones, para poder apoyar a los clientes, a las instituciones públicas para poder hacerlo. Nos queda un largo camino, pero por ahí vamos bastante bien. También tienes que tener en cuenta el proceso de convergencia y unificación que estamos creyendo dentro de los propios fabricantes, que pues eso, hemos visto hace muy poquito la compra de Splunk, hemos visto hace muy poco otra serie de compras en las cuales se están unificando muchísimo los fabricantes para obtener unas soluciones completas. Y Mónica te preguntaba por lo que más ha cambiado, ¿qué crees que sigue siendo más o menos similar en estos años? ¿Ha habido algo que haya permanecido en todos estos años en la parte de ciberseguridad que no haya cambiado mucho? Principalmente, ¿sabes lo que es? Yo creo, ¿no? Que todavía va a haber alguien en un garaje que va a hacer algo que va a cambiar el mundo, dentro del mundo de la ciberseguridad. Esos 4 amigos que montaron y arrancaron en Israel una empresa que se llama Checkpoint, que de los 4 se fueron 2 a Estados Unidos, dando tumbos, Nirzuk monta Palo Alto, su otro amigo monta Imperva. Fíjate lo que es Nirzuk ahora, o lo que es Palo Alto ahora, dentro de lo que es la estructura, que se puede convertir o lo que es, ¿no? En uno de los grandes players a nivel mundial de la ciberseguridad. O si me pongo en esa estructura, esos señores que montan Alien Bolt allá en España hace 5.000 años y arrancan hasta que de repente lo compra TT. Devo es otra de las grandes compañías de Nodo. Tenemos muchísimas cosas en España para poder ser punteros, y lo somos, porque una de las cosas que somos muy ratones, somos muy listos, y siempre intentamos ser somos el Buscón de Quevedo, el Lazarillo de Tormes, y la ciberseguridad. Eso se mide y se gestiona bastante bien, porque somos muy buenos en toda la parte. No te hablo solamente en España o en América, que es una de las grandes cosas que yo he estado consiguiendo hacer trabajos, tanto aquí como en el otro lado del charco, sino hay personas, pues como ha sido Fermín, que ha estado como hasta hace muy poquito como CISO de una gran compañía como fue Citrix, ¿no? Hemos visto gestores de BBVA que han sido válidos. Para mí es eso, es la ilusión. Oye, ¿y por dónde ese garaje, ¿no?, el que estarán ahora mismo trabajando, va a desarrollar algo que va a cambiar el paradigma de la protección, ¿no?, o el paradigma de la ciberseguridad? ¿Por dónde puede ir? ¿Inteligencia artificial? Mira lo que decía, pues, tú mismo hacías referencia, ¿no?, a la noticia que comentábamos, el chip ¿no?, de las contraseñas efímeras. ¿Por dónde va a venir el cambio de paradigma para combatir pues eso, un entramado cada vez más sofisticado de empresas que hacen un negocio en el terreno de la inseguridad digital?
Pues si los hubiera lo estaría haciendo yo, ¿no? Sí, Eso te lo puedo asegurar. Creo que una de las partes más importantes va a venir por la parte de la gestión de la identidad del usuario. Es algo que tiene que estar muy medido y muy gestionado. Hablo de la gestión de la identidad del usuario por el propio usuario, no por una IA que me enganche, sino algo que sea tan sumamente fácil y sencillo que se convierta natural al propio usuario. A día de hoy es tan sumamente complejo que a la tercera vez lo tienes. El ejemplo es los box de contraseñas, que al final solo lo utilizamos, con perdón, ¿vale? Pues creo que en esta sala, o si nos ponemos en este edificio, pues Pablo y yo, en ese sentido. Es así. Lo de la sala, sí. Estoy seguro, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Pues porque es complejo, es muy complejo. Hablabais antes de control parental. El control parental no salta o no se ha optimizado mucho en los países mediterráneos porque es súper complejo. De instalar, de integrar y de interpretar. Tú no le puedes decir a un padre que viene de trabajar, voy a poner, ¿vale? 12 horas repartiendo o 13 horas en un camión, que se ponga a gestionar y a montar el control parental de un hijo que te está diciendo, pero esto qué es lo que es. Y disculparme en este sentido, y no pongamos el tono de hacia ninguna población, ¿no? Simplemente es la realidad es muy sencilla. La realidad es que se tiene que hacer muy fácil al usuario. Y a día de hoy lo estamos haciendo muy fácil al técnico, no al usuario. Y yo creo que ese sería el punto más importante. ¿Qué os parece, antes de que le volváis a preguntar, Mónica, Pablo, esta última reflexión? ¿Se lo estamos haciendo fácil al técnico, no al usuario? Pues que yo creo que está muy acertado. Al final yo creo que casi todo va evolucionando para que los técnicos sean más productivos, que los técnicos estén más pendientes de afinar las tecnologías, y sí es cierto que nos olvidamos cada vez más de los usuarios. De hecho, acuérdate la iniciativa, aunque no sea de ciberseguridad, pero de los mayores en la banca. No soy idiota, soy mayor. Entonces nadie me ha enseñado, aquí me habéis plantado una aplicación y nadie me ha enseñado a utilizarla. Entonces en ese sentido estoy de acuerdo con Alfonso, que hay que ver cómo se consigue hacer llegar a la población estos controles parentales, pero casi, digamos, con cero configuración. Mónica. Quizás vamos por fases, ¿no? Es un mundo relativamente nuevo, ¿no? La tecnología como tal y la ciberseguridad todavía más. Entonces, pues ha habido unas primeras fases en las que la tecnología era lo importante, estaba en sus inicios, a ver qué hacemos, a ver cómo protegemos, a ver cómo parcheamos, a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Pues se va poniendo pasito a pasito, pieza a pieza, piedra a piedra. Y luego ya estamos pasando a la etapa o a la fase en la que el usuario es un poco más protagonista, con todas las campañas que estamos haciendo de concienciación, de cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio sí que estaba mucho más olvidado y no se le daba esa formación porque tampoco había tiempo quizás para todo, o no se había planificado, o a medida que las cosas avanzan pues te vas dando cuenta de que es necesario, y nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que es necesario esta cultura, ¿no?, en ciberseguridad del usuario. Y quizás pues ya hemos avanzado un poquito en ese terreno y ahora estamos viendo otra vez la necesidad de mejorar esa tecnología, y por eso decía Alfonso que se está poniendo mucho foco en el tecnólogo, ¿no?, o en el técnico, porque vienen tecnologías muy potentes, muy fuertes, que van a cambiarlo todo. Solemos decirlo esto cada cierto tiempo, ¿no? Pero ahora es que realmente todo lo que viene con inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo este avance va a romper muchas cosas. Entonces quizás pues nos hemos vuelto un poco a centrar en la tecnología y el usuario está un poco detrás. Pero desde luego todo lo que facilite al usuario, lo que le sea transparente, pues muchísimo mejor, porque ahora sí que sí vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a que nosotros no tengamos que distinguir lo que es real, lo que es falso, lo que es una estafa, porque no vamos a poder, porque no vamos a saber, la tecnología va a estar demasiado avanzada, ¿no? Alfonso. Tienes toda la razón. Cuando hago alguna de las ponencias que me ha tocado hacer aquí o en América, hablando de la IA, siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros utilizamos la IA en un porcentaje muy poquito.
en ese sentido, bueno, vamos a decirlo en ese sentido, pero los malos los están utilizando de forma salvaje. Antes hablabais de las campañas de phishing, hablabais de las estructuras de todos los servicios. Ahora va a ser una guerra de IAs, en ese sentido, la de los buenos y la de los malos, si quieres, en ese sentido. Eso es que lo que ha explicado es justamente lo que me estaba diciendo, que es que nos hemos vuelto a enfocar en los servicios del técnico, en el tecnólogo, ¿no? O sea, ahora mismito, os pongo el ejemplo, como responsable de Security Operations Center, estamos viendo muchas soluciones para mejorar la productividad y el apoyo de los técnicos para que tengan acceso a la información vital, rápida y colocada de cualquier estructura y servicio de actividad. O sea, que el técnico que está mirando un incidente inmediatamente tenga la capacidad para verlo en Virus Total, en los equipos de Threat Intel y en SIOC o esa estructura de servicio, que sea capaz de trillar toda esa información, y estamos enfocados muy grande hacia el técnico. Lo está ocurriendo en todas las interpretaciones. Esto nos está dando un valor para poder también, otra de las frases que tendríamos que hablar en este largo y tendido, que es la palabra automatizar. Uh-huh. Los procesos de automatización, de respuesta ante incidentes, los procesos de automatización de protección ante intrusiones o ante un malware, ¿no? Por desgracia, vamos muy lentos. Por desgracia, las compañías que lo están haciendo, algunas lo están haciendo medianamente bien, no están implantadas todavía en el mercado con una fuerza importante. Os pongo un ejemplo. A día de hoy, los procesos de malware, ransomware, cualquier empresa que tenga un antivirus, no un EDR, un XDR, una solución un poquitín más Endpoint Protect de nueva generación, está condenada a sufrirlo una y otra vez. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que tener un poquitín más de servicio frente a esta estructura. Si te quedas obsoleto, no es válido. No, la verdad es que me encanta la reflexión esa de si te quedas obsoleto no es válido. Es decir, hay que hacer una actualización constante y no quedarte en las tecnologías de antes, sino que tienes que estar un poco a la última, porque los malos lo están. Exacto. Entonces, oye, que nos tenemos que ir, que me ha dicho Jorge Zumeta que nos tenemos que ir. Así que me encanta, Edu, siempre me cortas en el ya lo siento, lo justo como para decirle a Alfonso Minaya que se nos ha quedado corto, ¿eh? Por supuesto. Pues aquí estoy para cuando vosotros queráis. Yo ha sido un placer venir. Aquí me tenéis para hacer lo que queráis y cuando vosotros queráis. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tus reflexiones. Creo que dejas buenas pistas sobre por dónde debemos fijar el foco, las empresas, los particulares, las instituciones, los formadores, los programas de radio, sobre cómo debemos abordar pues el futuro cercano en materia de ciberseguridad. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un verdadero placer. Y por supuesto a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, que gracias como siempre, amigos. Que os veré en ENISE o no. Nos vemos en ENISE. Por fin me han invitado a un evento. Has tenido suerte. Los amigos de la revista sí que han tenido a bien hacerlo. Nos veremos por allí entonces. Nos veremos allí. Gracias. Nos despedimos. Adiós, Mónica. Adiós, Mónica. Nada, Mónica se nos ha ido. Un abrazo. Haciéndonos sufrir. Un placer. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Nos volvemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.